Muy buen día, compañeras, compañeros. Yo soy Fernando Samuel López Morales y vamos a exponer sobre el ejercicio 12. La presentación es hecha por Fernando Samuel López Morales, mi compañero. Bueno, soy yo. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio 12 que trataba sobre un autómata de doble pila. En este caso podemos ver que el enunciado es este, ¿no? Bueno, el enunciado dice que básicamente así, en palabras cortas, que tenemos una cadena con una forma de W1, M, W2, M, W3, M, W3, W1, W3, W2. O sea, bueno, aquí nada más como unas cuantas cositas, es que W1, bueno, WN, o sea, W cualquier cosa, es una cadena, ¿no? Y una cadena que pues puede tener cualquier orden de caracteres donde su alfabeto es XY, ¿no? Aquí dice, ¿no? W1, W2, W3 pertenece a este alfabeto. Bueno, en este caso, pues acuérdense que este X y Y sería un alfabeto y la estrella, por lo que denotaría es que puede ser una cadena hecha de X y Y con cualquier orden, ¿no? O de cualquier longitud. Bueno, en ese sentido, entonces, W1, W2 y W3 puede ser una cadena de X y Y. Y ya, bueno, donde M es un símbolo extra. O sea, el alfabeto completo es este, pero M es un símbolo que no pertenece, o más bien, W1, W2, W3 no puede tener M's, ¿no? Dentro de su cadena. M entonces sería un símbolo que ayuda para separar las cadenas, ¿no? Para saber cuándo empieza una y cuándo termina otra, para hacer más sencillo todo el proceso. Bueno, luego tenemos que aquí bueno, aquí decimos varias cosas, ¿no? Que bueno, básicamente es lo que acabo de decir. En donde, de hecho, W1, W2, W3 por la operación de estrella, ¿no? De la cerradura de estrella. Estas cadenas pueden estar perfectamente vacías, ¿no? Y eso lo vamos a ver al rato. Bueno, me voy a apurar porque realmente este ejercicio está largo y la verdad la presentación que hizo mi compañero, o sea, yo, pues está un poco larga, ¿no? Así que vamos a verlo un poco más rápido, ¿no? Bueno, las convenciones básicamente es que aquí denoté a la cadena, toda esta cadena con como tres partes, ¿no? Tenemos la cadena W, que es básicamente la que se forma como esta parte, W1, M, W2, M, W3, ¿no? Luego, como pueden ver, después de esa parte que llamamos W, hay una M de separador. A esa la denoté como como S, donde es S de separador, ¿no? Que es básicamente solo un carácter, ¿no? Y luego de ese separador tenemos ahora, perdón, aquí. Luego tenemos W3, W1, W3, W2. Bueno, y esto le llamaremos V, ¿no? Porque básicamente V de verificar, ¿no? Porque a esto es lo que vamos a verificar, ¿no? En ese sentido, W sirve para leer las cadenas W1, W2, W3 y sepamos cuál es la forma de esas cadenas, ¿no? Luego la M nos sirve para separar y saber dónde acaba W3, es decir, dónde acaba W. Ajá, está W. Y seguir ahora sí con la cadena V que nos va a servir para verificar que todas las cadenas que ya denotamos y que ya identificamos previamente como W1, W2 y W3 estén en este orden, o sea, W3, W1, W3 y W2 en ese mismo orden, ¿no? Bueno, eso es para lo único que nos sirve como de darle ese nombre, ¿no? Para saber, porque luego en la presentación voy a usar esos nombres, ¿no? Bueno, la idea fundamental se basa en básicamente en la idea de que en una pila tú puedes, cuando haces la operación de pasar esa cadena al otro lado, pues la cadena se invierte, ¿no? Porque claramente, si una cadena está en un orden correcto, cuando la pasas a una pila, primero agarras el primer elemento y luego la pones en la pila que inicialmente supongamos que está vacía, ¿no? Luego el segundo elemento que está más hasta arriba de la pila y lo ponemos acá, de tal forma que el primer elemento que estaba en la primera pila va a terminar siendo digamos, bueno, depende cómo lo vean, ¿no? En este caso, el primer elemento me refiero al top, ¿no? De la pila. Y en este caso me referiría entonces a que el último elemento va a ser el elemento que está más hasta abajo de la pila, ¿no? Entonces, el que era el primero aquí pasa a ser el último acá, ¿no? Y así de esa forma, entonces, el primer carácter de la cadena que estaba aquí pasa a ser el último carácter que estaba acá. Entonces, obviamente, si podemos leer una cadena solo en un sentido siempre, o sea, por ejemplo, supongamos que la cadena está en W, o sea, que se puede leer de arriba hacia abajo, entonces cuando la pasemos a esta pila, ahora si la leemos de arriba hacia abajo, no vamos a encontrar un sentido, o sea, va a estar invertida. Si la leemos al revés, o sea, de abajo hacia arriba, ahí sí va a tener el sentido, no va a ser la misma cadena. Pero bueno, supongamos entonces que esto lo que está haciendo es pasar una cadena carácter por carácter, ¿no? Bueno,
De tal forma entonces que obviamente cuando pasemos la cadena invertida a la pila, o sea, de vuelta, por ejemplo, a la pila uno, pues se va a volver a invertir, ¿no? Entonces digamos que esta operación de digamos, la cadena invertida de una cadena invertida, pues es la misma cadena, ¿no? La cadena original sin invertir, ¿no? Esta idea básicamente es una generalización, o bueno, más bien una simplificación de las torres de Hanoi, porque básicamente podemos entender a cada una de las torres como que el palito este es una pila donde vamos a ir acomodando las piezas y las piezas son los caracteres de la cadena, ¿no? Entonces, el tener solo dos pilas, pues es un caso específico de esta generalización de las torres de Hanoi, pero en sí es básicamente la misma idea. Bueno, entonces la idea fundamental la vamos a denotar como FDW, donde FDW simplemente es la operación de invertir la cadena, ¿no? Pero en general la idea es que si aplicamos FDW, estamos pasando la cadena W, puede ser W1, W2, W3 en nuestro problema, la estamos pasando de una pila a otra, ¿no? Y bueno, en ese caso entonces, cuando un ejemplo pues es justamente esta, ¿no? La cadena es XYY, cuando la efectuamos con FDW, pues vamos a invertirla, ¿no? Y nos queda YYX, ¿no? Bueno, esa es la idea fundamental. Y entonces retomamos que nuestro autómata de pila tendrá que tener estos dos momentos esenciales. Primero la lectura, que nos va a permitir guardar pues, W1, W2, W3 para que podamos verificarlos después, o sea, que sean efectivamente esas cadenas las que están apareciendo después de esta M que sirve como separador, ¿no? Entonces, por eso este primer momento es la lectura, este segundo momento es la verificación, ¿no? Y esto nos dice entonces que esos momentos se deben cubrir. Entonces, aquí las cadenas válidas y las cadenas no válidas las voy a mostrar después, pero en esencia, pues pueden ver que las válidas, pues están un poco complejas porque hay que ir separándolas, ¿no? Pero las no válidas pueden ser a lo mejor casos un poco más triviales, porque aquí, por ejemplo, tenemos MMMX, donde claramente esta no es válida porque esta X está infiriendo que antes hubo una X en algún lado, porque esto tiene que ser W3, por ejemplo, ¿no? En la forma de nuestra cadena, pues nos dice que es W3, ¿no? Pero en primera instancia, pues no había, ¿no? Entonces, por ende, esa es falsa, no es válida, ¿no? Y como ya aquí spoileé, el autómata de doble pila nos queda así, ¿no? Que aunque parezca un poco largo, realmente pues sigue la misma idea, ¿no? No hay que asustarnos. Es básicamente, este autómata tiene esta porción de lectura y luego esta parte es la porción de verificación, un poco más larga, pero naturalmente es así porque necesitamos, pues obviamente, hacer operaciones entre las pilas, ¿no? O sea, el hecho de que no tengamos más pilas hace que las operaciones se incrementen, ¿no? Porque no podemos usar otra pila para como que dejarlo ahí momentáneamente, sino que tenemos que usar solo dos pilas para hacer estas operaciones, entonces tenemos que efectuar FDW varias veces, ¿no? Bueno, nada más aquí como aclaración, esta M, pues es este separador, ¿no? Acuérdense que sería ese, ¿no? Bueno. Entonces el algoritmo va a consistir en seis pasos, aunque realmente, pues, digamos, algún paso pues, se puede descomponer en más, ¿no? Pero en esencia, como pueden ver, el primer paso es la lectura de W1, 2 y 3, ¿no? Básicamente, o sea, leer todo W y se ingresa a la pila 2. Me digo, aquí perfectamente puede haber sido la pila uno, entonces como que se invierte todo, ¿no? Pero, o sea, en general, yo decidí hacerlo por la pila 2. Luego, el paso 2 es copiar W3. Luego verificar W3, bueno, esto lo vamos a ir viendo en paso por paso. Luego pasar todo el contenido de la pila 2 a la uno y verificar W1, ¿no? Como pueden ver, a partir del paso 3, realmente ya todos tienen como la parte de verificar, ¿no? O sea, leer que efectivamente la cadena 3 sea pues efectivamente la que leímos en un principio, igual con W1, W3, W2. Bueno, entonces vamos a empezar con el paso uno, ¿no? Que es lectura de W y S, ¿no? En este caso es muy sencillo porque nada más es como, bueno, acuérdense que en este caso los autómatas pues leen la cadena de izquierda a derecha y estas cadenas pues van a ir carácter por carácter. Entonces, aunque aquí se ponga como tal pues la cadena, acuérdense que realmente esta cadena pues es el carácter por carácter, ¿no? Entonces, en este caso W1 al leerse de izquierda a derecha pues es la primera en leerse, ¿no? Entonces se ingresa a la pila 2 y por ende es la que primero toca la pila, o sea, es la que más al fondo está, ¿no? Más en el digamos, más cercano ahora sí que el símbolo vacío de la pila, ¿no? Entonces, o bueno, en otras palabras, pues es que el que está en el bottom, bueno, no sé si existía ese concepto en la pila, pero bueno, creo que sí se entiende con el diagrama, ¿no? Luego se mete la M, en este caso, pues pasa como otro símbolo no terminal. Aquí, bueno, en general, acuérdense que leer W implica que se efectuará F de W, o sea que se almacenará en la pila 2 como una cadena invertida.
Naturalmente aquí pues no se puso, pero es como o sea, bueno, es una idea general de que cuando pones un carácter invertido, pues ese carácter pues no, o sea, no, no se invierte, ¿no? Pues es solo un carácter, ¿no? Pero bueno, en general también se puede ver que aquí, aunque se están poniendo Ws, como si fuese aquí la original, pues obviamente estas pilas guardan símbolos no terminales, ¿no? Bueno, aparte... Bueno, en general era eso, ¿no? Y aquí ya se guardó toda esta primera parte de manera invertida, ¿no? O sea, básicamente se efectuó f de w, ¿no? Eh, También recordar que aunque se lee S, no se meterá en la pila 2 porque nada más ese es el separador, ¿no? Solo se lee para saber que ya estamos separando la cadena, ya terminó la parte de lectura, ahora vamos a ir a la parte de verificación. Bueno, entonces el paso es importante, perdón, notar que una cadena se encuentra en el orden correcto posterior en la cadena dentro de V si se sabe que alguna WI está en reversa. Entonces se debe efectuar F de W, o sea, que si sabemos que esta cadena está invertida, tenemos que efectuar F de W, o sea, pasarla a otra cadena. Acuérdense que ese era el concepto de F de W, pasarla a, perdón, a otra pila, bueno, pasarla a otra pila para que ahora sí esté invertida, entonces el invertido del invertido es la cadena en sí, ¿no? Y ahora ya se puede leer esta, porque acuérdense que en este caso las pilas permiten leer pues del top hasta el bottom, ¿no? Entonces sería desde acá, desde la izquierda hasta la derecha en este diagrama, entonces ya cuando la cadena no está invertida, permite que cuando se lee desde el top, ahora sí va a ser en el orden correcto, ¿no? Bueno. En este caso, pues puede verse que, bueno, nada más una idea general de que cuando invertimos esto, lo que nos está dando es, digamos, W1, W2 y W3. Bueno, sin invertir y sin los separadores lo tenemos de esta forma, ¿no? Pero no coincide con lo que tenemos que verificar. O sea, no tenemos W1, 2 y 3 en ese orden, sino que tenemos W3, W1 y W2. O sea, que infiere que hay que hacer más operaciones, ¿no? Dentro de nuestras pilas, porque pues, hay que acomodarlas para que estén en este orden, ¿no? Y acuérdense que solo una F de W invierte una cadena, entonces tendríamos que hacerla dos veces, ¿no? Pero aparte, aquí se puede apreciar de que W3 aparece dos veces. Entonces, esto implica que hay que copiarla. Bueno, ahorita vemos bien esa parte, pero en general, pues implica que hay que hacer más operaciones. En general, el autómata en los primeros tres estados está así, que es básicamente el paso uno, ¿no? El de leer las cadenas. Como pueden ver aquí, en los tres estados se están leyendo cadenas perdón, se están leyendo caracteres de la cadena y como pueden ver, en todos estos estados la pila uno está vacía porque hasta ahorita no hemos involucrado la pila uno. Y aquí están las transiciones entre estados, que es cuando se leen las M's, ¿no? Bueno, el paso 2 y el paso 3 es interesante. Vamos a definir una operación como Z, bueno, sea Z, un símbolo no terminal, y vamos a denotar una nueva función que es G, ¿no? G de Z va a ser, en este caso, esta que es un símbolo que creo que es sí. Bueno, lo podemos decir como Y, ¿no? Pero en general vamos a decir que lo que quiere denotar esta operación, a ver, sí, es que cuando se lee este símbolo no terminal, se agrega otro no símbolo no terminal para denotar que algo hay que hacer, ¿no? Esto lo que nos va a servir es para copiar una cadena. Ahora, en este caso, este símbolo que se acaba de añadir nos va a servir para volver a guardarla. O sea, como que en general esta cadena nos va a decir que se guardó o que le está indicando a la máquina que se guardó otra Z, o sea, se guardó una Z. Tal forma que un símbolo no terminal sirva para volver a guardarla en memoria y otro símbolo no terminal sea para consumirla y verificar una cadena, que en este caso queríamos verificar W3, que es la primera que nos aparece en nuestra forma de la cadena, ¿no? Que queríamos verificar aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve o se puede ver de mejor forma aquí, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, cuando uno lee Y en el top de la segunda pila, o efectuando la operación G de Y, lo que se va a hacer es duplicar, o bueno, digamos, insertar Y, efectivamente, pero luego se va a insertar esta V, ¿no? Que es como que digamos este sí, ¿no? Y entonces, lo que hace esto es que un carácter, por ejemplo, nos va a servir para, bueno, obviamente hay que pasar todo esto hasta que estemos seguros de que toda la cadena W3 que está aquí invertida se haya pasado completamente, ¿no? Una vez que se hizo esto, acuérdense, como esta cadena W3 estaba invertida, cuando la pasemos aquí, ahora ya va a estar lista para leerse. Entonces, ya podríamos usar un carácter, o sea, sí, para pasarlo a la pila 2
y copiarla de nuevo, o sea, porque bueno, en este caso ya la habríamos copiado completa, ¿no? Nada más que está como intercalada, ¿no? Entonces, este carácter, si lo pasamos de este lado, es como si estuviésemos volviendo a pasar la W3, ¿no? Obviamente hay que entender que en este caso V, pues está asociada a la Y, ¿no? O sea que cuando ves una V, tienes que poner una Y de vuelta, ¿no? Por eso aquí estamos diciendo que como nuestro alfabeto es de X y Y, pues nada más hay que poner que la U hace referencia a la X y la V hace referencia a la Y. Entonces, como solo vemos un carácter en la pila, en la cima, entonces no podemos tal cual hacer otra operación más que, por ejemplo, solo agarrar un carácter y poner dos, ¿no? Eso sí lo permite, o sea, poner varios caracteres, o sea, poner en una pila así varios caracteres, pero digamos no consumir más de uno, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que hacemos es eso, de tal forma que entonces aquí la operación, pues como pueden darse cuenta de la secuencia original, si era X, Y, Y, al leerlo en la pila 2, ¿no? Con F de W, pues se vuelve Y, Y de X, ¿no? Acuérdense, se lee esto de la cadena cuando se lee a la pila 2, o sea, cuando lo almacenamos en el paso uno, entonces se invierte, ¿no? Hace Y, Y, X, ¿no? Ya está así, de esta forma, ¿no? Y ahora, Y, Y de X, lo que vamos a hacer es uno por uno efectuar la operación G de Y. Por ejemplo, bueno, G de Y o G de X, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando encuentra Y, como se le asoció a la Y, pues la V, entonces se va a poner una Y y una V, ¿no? Luego se vuelve a leer esta siguiente Y, esta Y se elimina, se lee la siguiente Y, esta Y se efectúa con sobre G de Y luego se pone, como es una Y, se pone Y y se pone V. Luego se lee la X y esta X se pone como X y como U, ¿no? Porque se asocia la U con la X, ¿no? Luego se encuentra la M y cuando se encuentra la M es que ya acabó de leer toda la cadena W3. Entonces, ahora ya podemos hacer lo que vendría siendo. Bueno, aquí se puede uno dar cuenta que X, Y, Y, pues tiene, o sea, esta cadena ya está en la pila uno y como se pueden dar cuenta, ya está en el orden. O sea, si solo nos fijamos en las X y Y, ya está en el orden en el que podemos verificar si la cadena W3 en la parte de la verificación está en ese orden, pero obviamente están estorbando estos caracteres, pero estos caracteres los hicimos de tal forma que podamos pasarlo de nuevo a la pila 2 y entonces esa información lo que nos está diciendo es la misma, o sea, acuérdense, ¿no? Si asociamos, si en vez de imaginarnos a estas U's y estas V's, las imaginamos como X y Y, entonces si se pueden dar cuenta que hay una X, aquí hay una y aquí hay una Y, o sea, efectivamente es la misma cadena W3, entonces ya se copió. Ahora lo que hay que hacer es pasar los caracteres U y V de regreso a la pila 2 en forma de X y Y y consumir estas X y Y en la pila uno con la cadena 3, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Y entonces, esto básicamente lo que nos permite es consumir X y Y para ir verificando e ir copiando con, bueno, aquí yo usé la notación de G de Z a la inversa, ¿no? Para, obviamente, si asocias a una Y con una V, entonces al asociar la V con, bueno, su inverso, pues es ponerla como Y, ¿no? Y como se dan cuenta, bueno, en este caso, ya se han consumido todas las Y y las X, se han pasado de regreso en forma de Y y de X, o sea, no se pasan en forma de U y de V, sino que se vuelven a poner Y y X, entonces ya se consumió la cadena 3 y ya se copió en la misma cadena 3 de nuevo en la pila 2, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al siguiente paso, paso 4. Entonces ya verificamos W3, aquí como se puede dar cuenta, ¿no? Ahora el paso 4 nos dice pasar todo el contenido de la pila 2 a la pila uno y verificar W1, ¿no? Nótense cómo aquí en este caso, si pasamos toda esta cadena, primero que nos va a quedar en la pila 2, no, perdón, en la pila uno va a ser W1. Y bueno, en este caso, lo siguiente a verificar es W1, entonces nos conviene. Por eso pasamos todo el contenido de la pila 2 hacia la pila uno y obviamente acuérdense que cuando pasamos W3 invertida, pues la vamos a pasar de la forma normal, ¿no? Aquí efectuando F de W, ¿no? La operación elemental y como se puede dar cuenta, una vez que ya se pasó toda esa cadena de la pila 2 a la pila uno ya se puede consumir W1, una lectura sencilla, donde pues en la pila uno se compara, ¿no? Si hay una X aquí hay una X en símbolo no terminal, se consume, ¿no? Y así y va pasando, o bueno, se van consumiendo dentro del estado, ¿no? En este caso.
el paso 2 al paso 4 ya tenemos todos estos estados nuevos dentro de nuestro autómata. Como se pueden dar cuenta en el primer estado Q4, cuando se estaba copiando, acuérdense que en ese paso se copiaba, pero también se consumía, ¿no? Se consumía el carácter, ¿no? En este caso, acuérdense, se copiaba, pero también se consumía, ¿no? Esta es la línea naranja, ¿no? Que denota que se estaba consumiendo. Entonces, aquí hay transiciones que involucran Y y X, pero también hay transiciones epsilon que involucran la copia, ¿no? Porque, bueno, se pueden dar cuenta, ¿no? Si se analiza más a detalle. Y aquí al final tenemos, pues, el paso 4 que era el de consumir W1, ¿no? Fíjense cómo aquí ya no hay tantos estados recursivos, bueno, perdón, transiciones recursivas, porque nada más hay varios estados, de hecho en general dos, que nada más es, bueno, si hay una X en la pila uno y ahí tienes una X de lectura, pues la consumes. Y nada más está este caso, ¿no? O sea, no hay más casos que considerar. Luego el paso 5 ya se va haciendo mucho más sencillo. Como se pueden dar cuenta, la siguiente cadena a verificar es W3, la que se copió, ¿no? Originalmente en el paso donde hacíamos la asociación con U's y con V's, ¿no? Pero esta cadena está hasta el bottom, ¿no? O bueno, hasta el fondo de la pila, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es pasar W2 con la operación elemental F a este lado, pero obviamente se va a pasar invertida. Y ahora sí, ya con eso, y obviamente consumiendo a M, ya podemos leer W3. Cuando la leemos, la consumimos y listo, ya se consume. Y luego el siguiente paso, como se pueden imaginar, es básicamente finalmente verificar W2. Lo que se hace simplemente es como que ahorita está invertida, para verificarla en el orden correcto hay que volverla a invertir. Al invertirla con la operación elemental ya se puede verificar y finalmente habremos verificado todo V y entonces el algoritmo ha acabado, ¿no? Esos últimos pasos se denotan en estos estados del autómata, ¿no? Como se pueden dar cuenta, hay unos estados donde hay copias, pero los estados que no son copias, sino consumo de caracteres, pues son estos que tienen o que sí leen caracteres de la cadena, ¿no? Tal cual, ¿no? Aquí, por ejemplo, se lee W3, luego aquí ya se lee finalmente W2, creo que era, sí, ¿no? W2. Y finalmente se transiciona cuando ya se tienen las dos pilas vacías, como se pueden dar cuenta aquí están vacías ya después de consumir estas dos, pues ya puede transicionar al estado final, ¿no? Y efectivamente vamos a verificar eso en el collab que se hizo. Bueno, en general aquí está el automata, ¿no? Si lo volvemos a correr, pues es el mismo automata que se mostró con la diapositiva del perrito todo asustado. Y bueno, en general vamos a ver que aquí hay unas cadenas aceptadas y no aceptadas. Por ejemplo, esta cadena no aceptada no se acepta como dijimos porque tiene la X aquí después, ¿no? Pero todas las demás, cuando corremos este bloque de código, pues nos dice si está aceptada, ¿no? True, true, true para todas las aceptadas, las que propusimos, y false para todas las que deberían ser no verificadas, ¿no? Un caso curioso es que, por ejemplo, en este caso el MDX, cuando nosotros corremos esta simulación, y nosotros le damos en los pasos siguiente, siguiente, siguiente. Cuando llegamos al último paso, como se pueden dar cuenta por las transiciones epsilon, hay un caso en el que puede, por ejemplo, o sea, imagínense que llegando después de las M's, porque las M's son obligatorias de leerse, porque aquí están las transiciones, ¿no? Estas M's son obligatorias y no desde este paso se falla el autómata. Pero después de las M's, tú puedes ir transicionando con epsilon, o sea, sin leer ninguno. Acuérdense que epsilon no quiere decir que la cadena haya acabado, sino que puedes transicionar de manera libre, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, si tienes la cadena vacía, o bueno, no vacía, sino que después de M tú decides por transiciones vacías irte hasta el final, porque sí puedes hacer eso. Este es un ejemplo de eso que estoy mencionando. O sea, tú por libertad dices, no, pues yo me voy a estar, o sea, puedo estar en varios estados, siendo que como tiene transiciones epsilon, es un autómata no determinista, puedo estar en varios estados y puedo estar en el estado final perfectamente, ¿no? Pero oh, sorpresa, en este caso me falta consumir una X, entonces cuando yo consuma la X, este estado no tiene transiciones que consideren ningún carácter, entonces lo que va a pasar es que se va a romper el autómata y eso es lo que se va a ver ahorita, por ejemplo, cuando yo le dé aquí en siguiente se va a romper y al final nos aceptó. Entonces, aunque el autómata estuvo en algún momento en el estado final, como ya no hubo transiciones y le quedaban caracteres, pues entonces falló, ¿no? Y aquí, bueno, se denota usando la biblioteca de máquinas, se denota que falló el autómata porque se regresa al estado final, ¿no? Bueno, perdón, al estado inicial, ¿no? Se regresó. O sea, por ejemplo, si yo aquí pongo MMM, que nótense cómo esta cadena, aunque es muy curiosa, tiene que ser aceptada, porque en este caso W1, 2 y 3 son vacías.
pero después de las M's aparecen esas cadenas, ¿no? Pues que están vacías, ¿no? Acuérdense que la operación de cerradura estrella nos permite tener cadenas vacías. Entonces, nótense cómo al final, en este caso, este autómata, cuando consume la última M, que es esta transición, por ese mismo comportamiento de que después de las M's puedes no consumir nada, entonces te vas a estado final. Y como ya no hay nada más que consumir en esa cadena, en este caso entonces la va a aceptar, ¿no? En este caso, bueno, creo que generó muchos estados posibles, pero uno de ellos, espero yo que sea este el primero, sí, mira, aquí está el estado final, ¿no? Entonces, en general, esta cadena sí fue aceptada y fue precisamente por esas transiciones epsilon, ¿no? Entonces, aunque hay que tener mucho cuidado con esas transiciones, en general este automata pues sí lo considera, ¿no? Bueno. Eso fue todo por mi parte, espero que no se haya extendido tanto. Al final, bueno, la presentación se hizo con el afán de que fuese más explicación del algoritmo y no tanto del autómata, pero bueno, cada estado pues representa cada paso del autómata, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado. Bueno, soy Fernando Samuel del grupo 3 de lenguajes formales y autómatas, el profesor Iván Vladimir, y muchas gracias.